Capítulo 1. El compromiso con el aprendizaje diario no es un acto trivial ni pasajero, es una decisión radical que transforma el alma y moldea el destino. Imagina por un momento a Andrew Carnegie, un joven inmigrante que llegó a América con nada más que sus manos y una visión implacable, decidido a conquistar no un mundo nuevo, sino un mundo mejor para sí mismo. Carnegie no acumuló riqueza por accidente ni por suerte, lo hizo porque entendió que la educación, ese esfuerzo constante por absorber conocimiento y adaptarse, era la única manera de superar cualquier barrera. Cada libro que devoraba, cada lección que aprendía, lo acercaba más a la cima. La mayoría de las personas ve el aprendizaje como una obligación escolar o una tarea tediosa, pero los grandes lo entienden como un ritual sagrado que cultiva la mente y el espíritu. Por eso, si tú realmente quieres estar por delante del 99% que simplemente pasa por la vida sin dejar huella, debes hacer de la educación diaria una piedra angular en la construcción de tu legado. El mundo no espera a nadie, y la competencia no perdona a quienes descansan en su zona de confort. Henry Ford revolucionó la industria no solo porque inventó el automóvil accesible para las masas, sino porque jamás dejó de aprender y cuestionar. Ford entendió que el verdadero progreso no es fruto de la casualidad, sino de la curiosidad insaciable y la aplicación constante del conocimiento. Mientras otros se conformaban con repetir fórmulas, él innovaba, transformaba y se adaptaba. Esa es la mentalidad que debe guiarte. No puedes permitir que el miedo a equivocarte o la pereza mental te anclen al suelo mientras el mundo se mueve a velocidades vertiginosas. Educarte cada día es prepararte para esa carrera que no tiene línea de meta, donde la única forma de ganar es nunca dejar de avanzar. Esta educación constante no debe limitarse solo a acumular datos o memorizar teorías, debe ser una búsqueda profunda de sentido, una exploración valiente que desafíe tus creencias y te obligue a replantear lo que creías imposible. Walt Disney no solo soñó con parques y personajes, sino con la capacidad de reinventar la realidad a través de la creatividad y la persistencia. Cuando todos le decían que sus ideas eran demasiado ambiciosas, él encontró en la educación diaria el combustible para alimentar su visión y vencer las dudas. En ese mismo espíritu, debes aprender a mirar dentro de ti mismo y descubrir qué te mueve, qué propósito te despierta cada mañana, porque sin propósito, el conocimiento es solo ruido. Recuerda también que educarte no es solo un camino de luz, sino una prueba constante de resistencia. Abraham Lincoln, uno de los líderes más admirados de la historia, enfrentó derrotas, rechazos y pérdidas que podrían haber destruido a cualquiera. Pero su aprendizaje no solo estuvo en los libros o discursos, sino en la capacidad de levantarse cada vez que el destino lo derribaba, en la valentía de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Educarse es aprender a ser resiliente, a transformar cada caída en una oportunidad para crecer. Esa fortaleza es la que separa a los pocos que lideran del montón que simplemente sigue la corriente. Por eso, no busques excusas ni justificaciones para postergar tu educación diaria. No permitas que el ruido del mundo o las distracciones fugaces te desvíen de tu misión. Cada minuto que inviertes en aprender, en cuestionar, en mejorar, es una inversión directa en tu futuro. El conocimiento es la única riqueza que ningún ladrón puede robar, la única armadura que te protege cuando los tiempos se ponen difíciles. Y en esta era de información infinita y oportunidades efímeras, la capacidad de aprender y adaptarte rápidamente es tu ventaja competitiva más poderosa. No eres una víctima del destino ni un espectador pasivo de la historia. Eres el arquitecto de tu propio camino, el protagonista de una historia que merece ser contada con pasión y grandeza. Cada palabra que leas, cada idea que integres, cada hábito que transformes, es un ladrillo en la construcción de un futuro que solo tú puedes diseñar. Porque el mundo pertenece a quienes se atreven a educarse todos los días, a quienes no aceptan la mediocridad, a quienes con disciplina y valentía se mantienen siempre un paso adelante, por delante del 99%. Así que haz un pacto contigo mismo ahora mismo. No dejarás que un solo día pase sin que tu mente crezca, sin que tu visión se aclare, sin que tu espíritu se fortalezca. Porque la verdadera educación no tiene límites, no conoce descansos ni vacaciones. Es una llama eterna que te guía cuando todo parece oscuro, que te impulsa cuando las fuerzas flaquean y que te eleva cuando la mayoría se conforma con menos. Este es tu momento para elegir,
seguir siendo uno más entre la multitud o convertirte en uno de los pocos que realmente cambian el mundo. La elección es tuya, y el poder de transformarte está en la educación diaria. No hay excusas. Solo hay compromiso. Solo hay poder. Solo hay grandeza esperando a ser conquistada. Capítulo 2. Comprender que el aprendizaje no es un evento puntual ni una meta que alcanzar, sino un proceso infinito que define quién eres y quién serás, es la clave para vivir por encima de la mayoría. No importa cuán brillante haya sido tu día, ni cuántos logros aparentes hayas acumulado, si tu mente se detiene, tu crecimiento se estanca y comienzas a retroceder. La historia está llena de ejemplos de personas que alcanzaron la cima, sin embargo, cayeron porque dejaron de aprender, porque se creyeron invencibles, porque confiaron en sus laureles en lugar de en la evolución constante. El éxito verdadero no es un punto fijo en el tiempo, sino una línea en movimiento, un camino que solo recorren aquellos que entienden que para mantenerse en la cima deben seguir subiendo, aprendiendo, reinventándose día tras día, sin descanso ni excusa. Este es un principio que no solo aplican los grandes empresarios, como Elon Musk, sino también los grandes líderes, los artistas, los científicos y cualquier persona que haya dejado una marca imborrable en la humanidad. No se trata de cuántas horas estudias o cuánto material consumes, sino de cómo integras ese conocimiento en tu vida, en tu forma de pensar, en tus decisiones y acciones. Aprender sin aplicar es como acumular herramientas sin saber para qué sirven. Por eso, la educación diaria debe convertirse en un acto profundamente práctico, en una herramienta para transformar tus pensamientos en realidades palpables. Piensa en la mentalidad de Benjamin Franklin, un hombre que no solo acumuló sabiduría, sino que la puso al servicio de su comunidad y su país. Franklin creó sistemas, hábitos y estrategias para optimizar cada minuto de su día, porque sabía que la educación sin disciplina es solo una semilla sin tierra fértil donde crecer. Así, la disciplina y la acción son inseparables de la educación. No basta con leer, escuchar o observar, sino que debes hacer que cada fragmento de conocimiento se convierta en un motor que impulse tu vida hacia adelante. El proceso de educarte cada día implica también reconocer y desafiar las propias limitaciones que has aceptado como verdades absolutas. Muchas veces, el mayor enemigo del crecimiento no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. La voz interna que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos tiempo, que no podemos cambiar. Esta voz es la misma que paralizó a miles de personas antes de que fueran capaces de crear algo extraordinario. Sin embargo, los que dominan la educación constante saben que ese diálogo interno debe ser cuestionado, combatido y reemplazado por una fe inquebrantable en la posibilidad de superación. Cuando Henry Ford decidió lanzar la línea de producción en masa, muchos dudaron de él, dijeron que era imposible, que el riesgo era demasiado alto. Pero Ford no dejó que el miedo ni las dudas dictaran su camino, porque había invertido en su educación, en su visión, y entendía que el conocimiento es el arma más poderosa contra la incertidumbre. Y aquí es donde la claridad mental cobra un papel protagónico. Educarse no es solo acumular información, sino crear un mapa interior que te permita navegar el caos del mundo con certeza. Cuando tienes claridad sobre lo que quieres, sobre quién eres y hacia dónde vas, cada decisión se convierte en un paso firme, no en una apuesta desesperada. Steve Jobs fue un maestro en esta claridad, capaz de ver lo que otros no podían porque había educado su mente para simplificar, para enfocar, para elegir con precisión. Sin claridad, el conocimiento se dispersa, se diluye en dudas y distracciones, y se pierde. Por eso, la educación diaria debe incluir también la búsqueda constante de esa claridad que ilumina el camino y elimina la parálisis de la indecisión. Otro aspecto fundamental de la educación diaria es entender que nunca se llega a un punto en el que se sabe todo. La humildad intelectual es la base del aprendizaje auténtico. Aquellos que se creen dueños absolutos de la verdad se detienen, se estancan y eventualmente caen. Pero quienes abrazan la duda, quienes aceptan que cada respuesta genera nuevas preguntas, están siempre un paso adelante. Leonardo da Vinci no solo fue un genio porque dominó múltiples disciplinas, sino porque nunca dejó de cuestionar, de explorar, de aprender con una curiosidad insaciable. En la era actual, donde el conocimiento se duplica cada día, esta humildad es más necesaria que nunca para mantenerte relevante y competitivo. Finalmente,
educarte todos los días también significa aceptar la adaptabilidad como una virtud indispensable. Los tiempos cambian, las tecnologías evolucionan, las reglas del juego se reinventan constantemente. Mantenerse firme en una posición rígida es la manera más rápida de quedar atrás. Los líderes que han trascendido, como Nelson Mandela o Malala Yousafzai, han demostrado que la capacidad de adaptarse sin perder la esencia es el camino hacia la verdadera grandeza. La educación continua te da esa flexibilidad, te dota de nuevas herramientas y perspectivas que te permiten ajustar tu rumbo sin perder tu propósito ni tu identidad. En definitiva, edúcate todos los días no solo para sobrevivir en un mundo feroz, sino para dominarlo, para crear tu propia realidad y para transformar lo ordinario en extraordinario. Este es el desafío que pocos aceptan y la oportunidad que pocos aprovechan. Pero tú estás aquí, escuchando esta llamada, y eso significa que ya has dado el primer paso para dejar de ser uno más y convertirte en alguien que inspira, que lidera, que cambia su destino con la fuerza del aprendizaje constante y la disciplina implacable. ¿Estás listo para seguir adelante? Porque el viaje apenas comienza. Capítulo 3. La verdad que pocos se atreven a enfrentar es que sin una visión clara y un propósito definido, todo el aprendizaje diario se vuelve una actividad vacía, una rutina sin dirección que consume tiempo pero no transforma la vida. Grandes figuras de la historia, desde Abraham Lincoln hasta Walt Disney, no solo aprendieron constantemente, sino que tenían una visión tan poderosa que cada nuevo conocimiento, cada nueva experiencia, encajaba como una pieza más en el mosaico de su destino. Esa visión era su brújula cuando el mundo a su alrededor parecía caótico e incierto, cuando los fracasos y las dudas intentaban robarles la convicción. Sin una visión clara, la educación se vuelve un mar sin faros, y por eso es indispensable no solo absorber información, sino integrarla con un propósito que dé sentido a cada paso que das. No puedes aprender solo por aprender, debes aprender para avanzar hacia un objetivo que te transforme y te eleve por encima del ruido del día a día. La claridad de propósito actúa como un filtro que te protege de la dispersión, que evita que te pierdas en la multitud y te mantenga firme en tu camino. Cuando Henry Ford comenzó a desarrollar la producción en cadena, no lo hizo porque simplemente quisiera fabricar autos, su propósito era revolucionar la movilidad y hacer accesible el transporte a millones de personas. Esa intención clara fue la que le permitió superar obstáculos, ignorar las voces que le decían que era imposible y seguir adelante con una convicción inquebrantable. Tú también necesitas una razón poderosa que justifique tu aprendizaje diario, que te despierte cada mañana y te impulse a crecer, a mejorar, a ser mejor que ayer. Porque sin esa razón, la educación es solo un peso que terminas arrastrando, no el motor que debe impulsar tu vida. Cuando tienes un propósito claro, la disciplina deja de ser un sacrificio para convertirse en un acto de amor propio, en una promesa que te haces a ti mismo para honrar ese sueño que quieres construir. Andrew Carnegie no solo acumuló conocimientos, sino que se dedicó con disciplina feroz a convertir esos conocimientos en resultados tangibles, levantando un imperio a partir de la humildad y la constancia. La disciplina es la voluntad manifestada, la fuerza que mantiene encendida la llama del aprendizaje cuando las ganas flaquean y las distracciones amenazan con robarte el tiempo y la energía. No hay éxito sin disciplina, porque el talento sin hábito es solo una posibilidad dormida. Y esa disciplina no surge de la motivación pasajera ni de la inspiración momentánea, sino de la decisión firme de comprometerse con un proceso que no termina nunca. Pero la disciplina sola no basta. La acción constante es el puente entre la educación y el logro. Thomas Edison no solo estudió y experimentó, falló miles de veces, pero nunca dejó de actuar. Cada error fue una información valiosa, cada intento un paso más cerca de la luz. Así, la educación debe acompañarse siempre de una ejecución implacable. Conocer sin hacer es como tener un mapa y nunca salir del lugar donde estás. El mundo pertenece a los que se atreven a moverse, a probar, a equivocarse y a levantarse con más fuerza. El aprendizaje diario es un llamado a la acción continua, porque solo la aplicación convierte el conocimiento en poder real. Además, es vital cultivar la gratitud en este camino. A primera vista, la gratitud puede parecer un sentimiento pasivo, pero en realidad es una fuerza que alimenta la resiliencia y la motivación.
Reconocer el valor de lo que ya tienes, de las oportunidades que se presentan y de los desafíos que te fortalecen, crea un estado mental propicio para el aprendizaje y el crecimiento. Muchas de las mentes más brillantes, desde Lincoln hasta Mandela, cultivaron la gratitud incluso en medio de las peores adversidades, y fue esa actitud la que les permitió mantener la esperanza y seguir aprendiendo en las circunstancias más difíciles. La gratitud es la energía que transforma los obstáculos en oportunidades, que convierte la frustración en impulso y la duda en fe. Finalmente, no podemos ignorar la adaptabilidad como una virtud imprescindible para mantenerse por delante del 99% de las personas. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde las reglas del juego se modifican con rapidez y la rigidez mental es una sentencia a la obsolescencia. La educación diaria debe incluir la capacidad de reinventarte, de absorber nuevas perspectivas, de cambiar de rumbo sin perder la esencia de tu propósito. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero nunca perdió la capacidad de adaptarse, de aprender de su entorno, de evolucionar y emerger como un líder capaz de transformar una nación entera. Esa flexibilidad mental y emocional es el verdadero motor del progreso, porque no basta con aprender, hay que aprender a aprender y a desaprender, a evolucionar con el tiempo y con las circunstancias. Este viaje de educarte todos los días, con visión, propósito, disciplina, acción, gratitud y adaptabilidad, es la llave que abre la puerta hacia un destino reservado solo para quienes están dispuestos a darlo todo. No es un camino cómodo ni fácil, pero sí es el único que garantiza que no quedes atrapado en la mediocridad ni en la rutina de la mayoría. La elección está en tus manos, pero recuerda que el tiempo no espera, y la diferencia entre el éxito y el fracaso está en la calidad de las decisiones que tomas hoy, en cómo utilizas cada momento para elevar tu mente, tu espíritu y tu vida hacia niveles que otros solo pueden imaginar. ¿Estás dispuesto a hacer de la educación diaria tu estandarte? ¿A convertir el aprendizaje en la fuerza que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces el camino se abre frente a ti, y solo queda dar el siguiente paso con valentía y convicción, porque la verdadera transformación comienza ahora, aquí y en cada instante que decidas crecer sin pausa. Capítulo 4. Cuando hablamos de educarse todos los días, no podemos dejar de lado la importancia de la resiliencia como una habilidad fundamental para sostener ese proceso a lo largo del tiempo. Resiliencia es mucho más que simplemente resistir o aguantar las dificultades, es la capacidad activa de absorber el impacto de las adversidades, aprender de ellas y salir fortalecido, transformado en una versión más sabia y poderosa de uno mismo. Thomas Edison, el hombre que revolucionó la electricidad, fracasó miles de veces antes de encontrar la fórmula correcta para la bombilla. Cada fracaso fue una lección, no un golpe que lo derribara, porque Edison comprendió que la resiliencia no solo consiste en levantarse después de caer, sino en usar cada caída para ajustar el rumbo y avanzar con mayor conocimiento. El verdadero aprendizaje diario no es un camino llano, sino una travesía llena de obstáculos, dudas, errores y frustraciones que solo aquellos que tienen la fortaleza interna para persistir logran superar y transformar en oportunidades para crecer. Si quieres estar por delante del 99% de las personas, debes aceptar que el camino estará marcado por dificultades que pondrán a prueba tu compromiso. No se trata de evitar el fracaso o el dolor, sino de desarrollar la capacidad para convertir cada experiencia negativa en un combustible que te impulse hacia adelante. Esta es la diferencia entre quienes se rinden y quienes se reinventan una y otra vez hasta alcanzar sus metas. La resiliencia no es una cualidad innata que solo poseen algunos elegidos, es una habilidad que se cultiva a través de la práctica constante, a través de la educación diaria que fortalece la mente y el carácter. Cada libro que lees, cada desafío que enfrentas, cada reflexión que haces sobre tus errores es un entrenamiento que te prepara para ser invencible frente a las adversidades que la vida inevitablemente presentará. En este sentido, es imprescindible aprender a dominar el arte de la gestión emocional. Las emociones, cuando no se comprenden ni controlan, pueden convertirse en obstáculos que frenan el aprendizaje y la acción. Por el contrario, cuando las gestionas con inteligencia, se convierten en poderosos aliados que te impulsan y te motivan. Abraham Lincoln, durante sus años más difíciles, tuvo que enfrentar no solo retos externos sino también una lucha interna contra la depresión y la duda.
Su capacidad para entender y canalizar sus emociones le permitió no solo sobrevivir a esos momentos oscuros, sino también liderar con sabiduría y coraje uno de los periodos más complejos de la historia de Estados Unidos. La educación diaria incluye también el aprendizaje emocional, porque una mente disciplinada pero sin control emocional es vulnerable y limitada. Otro aspecto que la educación constante te enseña es la importancia de cultivar una mentalidad de crecimiento, una forma de pensar que rechaza las etiquetas fijas y abraza la posibilidad infinita de mejora y transformación. Carol Dweck, psicóloga reconocida por su estudio sobre mentalidades, ha demostrado que quienes adoptan esta mentalidad no ven sus capacidades como un límite, sino como un punto de partida para seguir evolucionando. Grandes figuras como Steve Jobs o Elon Musk son ejemplos vivos de esta mentalidad, ya que nunca dejaron de cuestionar sus habilidades y buscar nuevos retos para expandirse. Cuando te educas todos los días, alimentas esa mentalidad que te permite transformar cada dificultad en una oportunidad, cada crítica en una herramienta para crecer, y cada éxito en el punto de partida para nuevas conquistas. Además, la educación diaria te enseña que el aprendizaje no se limita a los libros o a la teoría, es una experiencia integral que requiere que observes y escuches el mundo con atención activa, que aprendas de las personas que te rodean, de sus historias, de sus éxitos y fracasos. La vida misma es un aula infinita, y cada interacción es una clase que puedes aprovechar si mantienes la mente abierta y la humildad necesaria para aceptar que siempre hay algo que aprender. Andrew Carnegie, por ejemplo, no solo leía libros, sino que también valoraba enormemente las conversaciones con otros emprendedores, mentores y hasta sus propios empleados, porque entendía que el conocimiento se multiplica cuando se comparte y se aplica en comunidad. Por eso, educarse todos los días implica también desarrollar habilidades sociales y emocionales que te permitan extraer lecciones valiosas de cada encuentro y experiencia. Finalmente, la educación diaria es una promesa de compromiso contigo mismo que debe trascender los momentos de inspiración y mantenerse firme incluso cuando la motivación flaquea. Porque el verdadero poder del aprendizaje constante no está en la emoción pasajera que sientes cuando descubres algo nuevo, sino en la disciplina que te obliga a seguir adelante cuando el entusiasmo se desvanece. Walt Disney enfrentó múltiples rechazos y fracasos, pero su compromiso con su visión y con su propio crecimiento personal lo mantuvo en pie hasta que logró construir un imperio que transformó la cultura popular mundial. Ese nivel de compromiso solo se alcanza cuando educarse se convierte en una prioridad innegociable, en una parte esencial de tu identidad y de tu vida diaria. En conclusión, si quieres estar verdaderamente por delante del 99% de las personas, debes hacer de la educación diaria un hábito inquebrantable que incluya no solo la adquisición de conocimiento, sino el desarrollo de la resiliencia, la gestión emocional, la mentalidad de crecimiento, la capacidad de aprendizaje de la vida misma y un compromiso disciplinado que supere cualquier obstáculo. Solo así podrás transformar no solo tu mente, sino también tu destino, convirtiéndote en un líder indiscutible de tu propia historia y del mundo que te rodea. Esta es la invitación y el desafío que te dejo en este capítulo, porque la grandeza no es una casualidad, sino el resultado inevitable de quienes deciden aprender sin descanso, adaptarse sin miedo y avanzar sin tregua. Capítulo 5. Uno de los aspectos más poderosos y a la vez menos comprendidos del proceso de educarse todos los días es la relación entre la claridad mental y la toma de decisiones. El hombre común se encuentra atrapado en la niebla de la incertidumbre, paralizado por el exceso de opciones y la falta de enfoque, mientras que aquellos que se sitúan en el 1% que lidera el mundo saben que la educación diaria no solo amplía sus conocimientos, sino que también afina la capacidad de discernir con precisión qué caminos tomar y cuáles descartar sin titubeos. Esta claridad no se obtiene de un día para otro ni con un simple acto de voluntad, es el resultado de una práctica constante y disciplinada, que implica filtrar la información, eliminar lo irrelevante y concentrarse en aquello que realmente importa para el crecimiento personal y profesional. Así como un escultor pule su obra hasta revelar la forma definitiva, el aprendizaje diario pule la mente hasta que pueda ver con nitidez entre el ruido del mundo, guiando cada paso con convicción y sin dudas paralizantes. Piensa en Abraham Lincoln, quien en medio de una nación fracturada y en guerra logró tomar decisiones que no solo definieron su destino, sino el futuro de todo un país.
Esa capacidad para actuar con claridad y determinación en situaciones caóticas no fue fruto de la casualidad ni de una intuición pasajera, sino de años de estudio, reflexión y educación constante, donde cada experiencia se convertía en un peldaño para construir una visión más profunda y una mente más aguda. En un mundo saturado de información, donde la dispersión mental es la norma y la distracción una epidemia, la claridad es un arma secreta que solo aquellos que cultivan el hábito de aprender y pensar con disciplina pueden sostener. Sin claridad, el conocimiento se vuelve un mar caótico que ahoga en lugar de liberar. Además, esta claridad se traduce en una visión más grande y ambiciosa, que va más allá de las metas inmediatas y apunta a un propósito superior. Cuando Walt Disney comenzó su aventura, no se conformó con crear un dibujo animado exitoso, sino que su visión alcanzaba la creación de un universo de fantasía donde las personas pudieran soñar y transformar su realidad. Esa visión es lo que da sentido a cada esfuerzo, a cada sacrificio, y la educación diaria es el combustible que mantiene esa visión viva y en expansión. Sin una visión clara y apasionada, la educación se vuelve una carga que agota, pero cuando está anclada en un propósito profundo, se convierte en una fuerza imparable que mueve montañas. Por eso, uno de los primeros beneficios tangibles de educarte todos los días es la capacidad de crear una imagen clara y poderosa de quien quieres ser y qué quieres lograr, que sirva como guía y motivación constante. Sin embargo, tener una visión y claridad no es suficiente si no está acompañada por la disciplina para sostener el hábito del aprendizaje y la acción. Aquí es donde muchos fracasan, porque se enfrentan a la realidad de que el camino es arduo, y la motivación inicial desaparece ante las exigencias diarias. Andrew Carnegie, antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, pasó por años de esfuerzo silencioso y constante, cultivando no solo su conocimiento sino también la fortaleza interior necesaria para perseverar cuando nadie lo veía ni celebraba. La disciplina, entendida como el compromiso inquebrantable con tu crecimiento, es lo que separa a los soñadores de los hacedores, a los que solo imaginan el éxito de los que lo construyen día tras día, paso a paso. En el fondo, la educación diaria es un acto de disciplina porque requiere que elijas, una y otra vez, priorizar tu desarrollo personal sobre las distracciones, sobre la comodidad, sobre la tentación de abandonar. Además, para que esta disciplina sea efectiva, debe estar acompañada por una mentalidad que valore la acción constante. El conocimiento sin acción es solo potencial sin realización. Thomas Edison no se limitó a acumular conocimiento sobre electricidad, aplicó, experimentó y se equivocó miles de veces hasta que logró la invención que cambió el mundo. En la actualidad, la diferencia entre quienes logran impactar y quienes solo se quedan en la teoría es esa capacidad para convertir el aprendizaje en acción efectiva. Educándose todos los días, no solo amplías tu mente, sino que entrenas tu voluntad para transformar el conocimiento en resultados concretos. La verdadera educación es la que se traduce en movimiento, en la voluntad de enfrentar los desafíos, de salir de la zona de confort y de persistir cuando el camino se vuelve difícil. Sin esta combinación de conocimiento, disciplina y acción, cualquier intento de crecimiento está condenado al estancamiento. Finalmente, este capítulo no estaría completo sin resaltar el poder de la gratitud como un motor invisible que sostiene y potencia todo el proceso de aprendizaje y crecimiento. Muchos ven la gratitud como una actitud pasiva o incluso sentimental, pero en realidad es un ejercicio profundo de reconocimiento que fortalece la mente y el alma, creando un estado mental propicio para el aprendizaje y la resiliencia. Nelson Mandela, a pesar de las circunstancias extremas de su vida, mantuvo una actitud de gratitud que le permitió no solo sobrevivir a décadas en prisión sino emerger como un líder capaz de transformar un país entero. La gratitud te conecta con la abundancia y la posibilidad, y te ayuda a mantener la perspectiva cuando enfrentas obstáculos y dificultades. Es el ancla que te sostiene cuando el camino se vuelve incierto, y el combustible que te impulsa a seguir aprendiendo, creciendo y luchando por tus sueños. Por eso, educarte todos los días con claridad, visión, disciplina, acción y gratitud no es solo un método para obtener conocimiento, sino un camino para transformar tu vida desde sus cimientos más profundos. No es una opción para los mediocres ni para los que se conforman con poco, es un compromiso para los que están decididos a ser protagonistas de su destino y a construir una realidad que refleje todo su potencial.
La educación diaria es el vehículo que te llevará a ese lugar donde la mayoría no llega, porque no están dispuestos a hacer lo que tú estás dispuesto a hacer, aprender, actuar y crecer sin pausa, sin excusas y con una convicción que rompe límites. Capítulo 6. La grandeza no es el resultado de la casualidad, sino la consecuencia inevitable de hábitos sostenidos en el tiempo, y el hábito más poderoso que puedes cultivar para mantenerte siempre por delante del 99% de las personas es la disciplina de la acción constante, esa fuerza invisible que convierte la intención en resultados y la teoría en práctica. Muchos caen en la trampa de creer que basta con tener un buen plan o acumular conocimientos para alcanzar sus objetivos, pero la realidad es mucho más dura. El conocimiento sin ejecución es como un motor sin combustible, un barco sin timón que se pierde en la inmensidad del mar. Los ejemplos históricos abundan. Henry Ford no solo imaginó una fábrica que transformara la industria automotriz, sino que trabajó incansablemente para hacer realidad esa visión, día tras día, perfeccionando procesos, enfrentando críticas y superando obstáculos que habrían detenido a cualquiera. La diferencia entre quienes logran y quienes no radica en esa capacidad de ejecutar con disciplina, de tomar acción sistemática sin importar las circunstancias externas ni las dudas internas. Esta acción constante debe estar alimentada por una mentalidad que rechace el perfeccionismo paralizante y abrace el aprendizaje a través de la experiencia, de los errores y de los intentos repetidos. Thomas Edison es el ejemplo por excelencia. Su frase "no he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan" es la encarnación misma del espíritu de acción y resiliencia. Pero más allá de la anécdota, lo que Edison demostró es que el progreso requiere movimiento constante, no esperar a tener todo perfecto para comenzar. En la vida real, esperar la condición ideal o la oportunidad perfecta es un lujo que pocos se pueden permitir. Y los que logran destacarse son quienes actúan con lo que tienen, donde están, y luego ajustan su rumbo a medida que avanzan. La educación diaria no solo debe alimentar tu mente, sino también tu capacidad para traducir ese conocimiento en pasos tangibles que te acerquen a tus objetivos. Sin embargo, la acción sin dirección ni propósito es solo movimiento estéril, y aquí es donde la visión clara que cultivaste en capítulos anteriores cobra un papel crucial. Cada acción debe estar alineada con un propósito definido, porque de lo contrario, te arriesgas a dispersar tu energía en 1000 tareas que no suman, que no te acercan a tu verdadero destino. Andrew Carnegie, al construir su imperio del acero, no solo trabajó duro sino que tuvo una visión nítida de cómo quería transformar la industria y la sociedad, y esa claridad le permitió enfocar sus esfuerzos y recursos en aquello que realmente importaba. De manera similar, tú debes aprender a seleccionar las acciones que generan impacto real, que alimentan tu crecimiento y que contribuyen a tu propósito superior. Esto requiere discernimiento, un filtro que solo la educación constante puede afinar para evitar que pierdas tiempo y energía en actividades superficiales o irrelevantes. Además, para mantener esta acción disciplinada y enfocada, es fundamental desarrollar la capacidad de autocontrol y gestión del tiempo, habilidades que son tan valiosas como el conocimiento mismo. Las personas exitosas no solo trabajan duro, sino que trabajan de manera inteligente, organizando sus días, eliminando distracciones y priorizando lo que realmente mueve la aguja en sus vidas. Bill Gates, por ejemplo, es conocido no solo por su inteligencia sino por su riguroso manejo del tiempo y su hábito de lectura constante que le permitió mantenerse siempre a la vanguardia en la industria tecnológica. El acto de educarte todos los días debe incluir también la gestión consciente de tus recursos más valiosos, el tiempo y la energía. Aprender a decir no, a enfocarte y a crear rutinas que faciliten el aprendizaje y la acción es tan crucial como el conocimiento que adquieres. La gratitud, que hemos mencionado en capítulos anteriores, juega aquí un papel fundamental para mantener la motivación y la perspectiva correcta. Apreciar el proceso, incluso cuando los resultados no son inmediatos, te ayuda a sostener la disciplina en el largo plazo. Es fácil caer en la frustración cuando los frutos de tu esfuerzo tardan en llegar, pero quienes cultivan la gratitud entienden que cada día de aprendizaje y acción es una inversión poderosa que, aunque invisible en el corto plazo, construye una base sólida para el éxito duradero. Nelson Mandela, durante su largo encarcelamiento, mantuvo la gratitud por las pequeñas cosas, por la oportunidad de reflexionar y prepararse mentalmente,
y esa actitud fue clave para sostener su disciplina y su esperanza hasta lograr la libertad y la transformación de su país. Tú también debes aprender a agradecer el proceso, porque en ese reconocimiento se encuentra una fuente de energía inagotable. Finalmente, mantener la acción diaria requiere también la capacidad de adaptarse y reinventarse frente a los cambios y desafíos inevitables. En un mundo en constante evolución, donde las reglas se modifican rápidamente y lo que fue válido ayer puede ser obsoleto hoy, la rigidez es una sentencia al fracaso. La educación constante debe enseñarte a ser flexible, a ajustar tus métodos, a buscar nuevas estrategias y a reinventar tu enfoque sin perder el propósito ni la disciplina. Elon Musk es un ejemplo moderno de esta capacidad de adaptación continua, cambiando industrias enteras porque nunca dejó de aprender, experimentar y modificar su camino. Si quieres mantenerte por delante del 99% de las personas, debes abrazar el cambio como una oportunidad y no como una amenaza, y eso solo se logra con la educación diaria y la acción decidida. Por eso, más allá de la teoría y la inspiración, lo que realmente separa a los líderes del resto es la capacidad de convertir el conocimiento en acción disciplinada, constante, enfocada y adaptable. Educarse todos los días es un compromiso con esa acción incesante que transforma el potencial en resultados, los sueños en realidades y las ideas en legados. Sin esta acción, toda la sabiduría acumulada queda atrapada en el reino de lo abstracto y pierde su poder transformador. Tú tienes la capacidad y el poder para hacer que cada día cuente, para ser el arquitecto de tu destino a través de la educación y la acción implacable. No esperes a que las circunstancias sean perfectas ni a que la inspiración te visite, actúa ahora, cada día, sin descanso, con disciplina y propósito, y verás cómo el mundo se abre ante ti. Capítulo 7. Al profundizar en el camino de la educación diaria, es imposible ignorar la importancia crucial del aprendizaje a través del error, la experimentación y la valentía para enfrentar lo desconocido. La mayoría de las personas vive con un miedo paralizante al fracaso, un temor que se convierte en la cadena que las mantiene atadas a la mediocridad y la zona de confort. Sin embargo, los grandes líderes y visionarios de la historia han demostrado una y otra vez que el fracaso no es más que un paso necesario en el proceso de aprendizaje y crecimiento. Thomas Edison no solo fracasó miles de veces en la invención de la bombilla, sino que cada intento fallido fue una clase magistral, una pieza fundamental para lograr el éxito. La educación diaria debe incorporar esta mentalidad, aprender a fallar rápido, a levantarse con más fuerza y a utilizar cada error como una oportunidad para redirigir y mejorar tu camino. Sin esta actitud, cualquier conocimiento acumulado corre el riesgo de convertirse en una fuente de frustración y estancamiento, en lugar de ser el motor de una evolución constante. Es esencial comprender que la experimentación requiere valentía, porque significa salir de la seguridad de lo conocido y enfrentarse a territorios donde no hay garantías. Walt Disney enfrentó un sinfín de rechazos y fracasos antes de que su visión se materializara, y esa valentía para persistir en medio de la incertidumbre fue la que le permitió crear un imperio que revolucionó el entretenimiento mundial. La educación diaria no solo debe nutrir tu intelecto, sino también fortalecer tu carácter para que te atrevas a probar, a equivocarte y a perseverar sin importar cuántas veces tropieces. Este proceso de ensayo y error es lo que diferencia a quienes realmente construyen un legado de quienes solo sueñan con hacerlo. Cuando entiendes que cada fracaso es un peldaño, un aprendizaje invaluable, tu mente se libera del miedo y se abre al potencial ilimitado que ofrece la experiencia. Además, aprender a través del error está íntimamente ligado a la capacidad de mantener una actitud humilde y abierta. No hay crecimiento real sin la disposición de aceptar que no sabes todo y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Leonardo da Vinci, uno de los mayores genios de la historia, no solo destacó por su inteligencia sino por su insaciable curiosidad y su disposición a cuestionar incluso sus propias ideas. La educación diaria debe fomentar esa humildad intelectual que permite no solo aceptar los errores, sino también buscar constantemente nuevos conocimientos, nuevas perspectivas y nuevas formas de entender el mundo. Esta apertura mental es la que te mantiene vivo y en movimiento, evitando que caigas en la trampa del ego que cree saberlo todo y que se cierra al aprendizaje. Pero la verdadera transformación ocurre cuando combinas la valentía para experimentar, la humildad para aprender y la disciplina para persistir. Andrew Carnegie no llegó a la cima solo por sus ideas,
sino por su incansable trabajo y por su capacidad para ajustarse, corregir errores y seguir adelante sin descanso. La educación diaria es un proceso que exige estas tres cualidades: el coraje para actuar, la humildad para reconocer lo que falta y la fuerza para mantener el esfuerzo cuando el camino se vuelve difícil. Sin esta combinación, cualquier intento de crecer quedará a medio camino. Por eso, el aprendizaje no puede ser un acto pasivo, sino una búsqueda activa que te desafíe constantemente a salir de tu zona de confort y a reinventarte. En este viaje, es fundamental también aprender a manejar la frustración y la incertidumbre, dos emociones inevitables en cualquier proceso de crecimiento auténtico. No hay progreso sin resistencia, ni aprendizaje sin momentos de duda y dificultad. Nelson Mandela pasó casi 3 décadas encarcelado, enfrentando una realidad brutal que podría haber destruido cualquier espíritu, pero su capacidad para transformar esa adversidad en una fuente de fortaleza y sabiduría es la prueba viviente del poder de la resiliencia y el aprendizaje continuo. La educación diaria te enseña a mirar la incertidumbre no como un enemigo, sino como una condición natural del cambio, y a usar la frustración como un indicador de que estás saliendo de tu zona cómoda para entrar en territorios donde ocurre la verdadera transformación. Finalmente, entender que cada error y cada desafío son oportunidades disfrazadas es lo que te permite mantener la motivación en los días más difíciles. La educación constante se convierte entonces en un acto de fe en ti mismo y en el proceso, en una confianza profunda que sabe que el esfuerzo persistente y la actitud correcta terminarán por abrir puertas y crear caminos donde antes no los había. No importa cuántas veces hayas fallado o cuántos obstáculos enfrentes, si te educas todos los días con esta mentalidad, estarás construyendo una fortaleza interna que te mantendrá firme y avanzado cuando otros se rindan o se conformen. Ese es el secreto de quienes permanecen por delante del 99% de las personas: la valentía para aprender del error, la humildad para crecer y la disciplina para nunca dejar de avanzar. Capítulo 8. Uno de los pilares fundamentales para mantenerse en la vanguardia y superar a la gran mayoría es la habilidad de adaptarse y reinventarse constantemente frente a los cambios inevitables de la vida y del mundo que nos rodea. La historia está llena de ejemplos de personas que, pese a contar con talento y conocimiento, quedaron atrás porque se negaron a evolucionar con el tiempo o porque se aferraron a ideas, hábitos o métodos que ya no funcionaban. La verdadera educación diaria no solo consiste en acumular información o desarrollar habilidades técnicas, sino en cultivar una mente flexible y abierta que pueda analizar críticamente las circunstancias, identificar cuando es necesario cambiar y, sobre todo, tener el coraje de hacerlo sin miedo ni resistencia. Nelson Mandela, tras pasar décadas en prisión, emergió no solo como un líder que buscaba justicia, sino como un maestro de la adaptabilidad política y social, capaz de transformar un país dividido desde la comprensión, la reconciliación y la renovación constante. Esa capacidad para reinventarse es lo que diferencia a quienes avanzan y dominan su destino, de aquellos que quedan atrapados en la rigidez de sus propias creencias y miedos. En un mundo que se mueve a velocidades exponenciales, donde tecnologías, mercados y culturas cambian con una rapidez sin precedentes, la capacidad de adaptación es una habilidad que debe desarrollarse con la misma importancia que cualquier conocimiento técnico o intelectual. Aquellos que no aprenden a adaptarse están destinados a quedarse atrás, independientemente de cuán brillante haya sido su punto de partida. Henry Ford, por ejemplo, no se conformó con inventar el automóvil. Se reinventó a sí mismo y a su industria al adoptar nuevas técnicas, innovar procesos y anticiparse a las necesidades futuras de la sociedad. La educación diaria debe incluir la práctica constante de observar el entorno con atención crítica, aprender de las tendencias y entender que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer y liderar. Esta mentalidad de adaptación y reinvención es una de las claves para mantener la relevancia y el éxito a largo plazo en cualquier campo o proyecto. Además, adaptarse implica también la capacidad de soltar viejos paradigmas, creencias limitantes y hábitos que ya no contribuyen a tu crecimiento. Muchas personas se aferran a sus zonas de confort porque temen lo desconocido, porque creen que cambiar es renunciar a su identidad. Pero la verdadera identidad no es fija ni rígida. Es dinámica y se construye a partir del aprendizaje y la evolución constante. Walt Disney no solo fue un visionario creativo, sino también un ejemplo de adaptación,
transformó sus ideas originales y superó fracasos monumentales porque entendía que debía cambiar y evolucionar para conectar con su público y el contexto de cada época. La educación diaria debe enseñarte a identificar qué ideas, creencias o comportamientos te limitan y a tener el coraje para dejarlos atrás, para que puedas abrir espacio a nuevas posibilidades que te lleven más lejos de lo que jamás imaginaste. Este proceso de adaptación requiere también una inteligencia emocional desarrollada, porque enfrentar el cambio implica gestionar emociones como el miedo, la incertidumbre o la frustración. La educación no solo debe nutrir tu mente, sino también fortalecer tu capacidad para manejar estas emociones de forma saludable y constructiva. Lincoln, a lo largo de su vida, experimentó profundos momentos de tristeza y duda, pero supo encontrar en su propósito y en su resiliencia emocional la fuerza para seguir adelante y liderar a su país en uno de sus momentos más críticos. Aprender a mantener la calma, la confianza y la perspectiva frente a la incertidumbre es un aprendizaje vital para cualquiera que aspire a mantenerse en la cima. La educación diaria debe incluir herramientas y prácticas que te ayuden a desarrollar esta inteligencia emocional, porque sin ella, el cambio puede paralizarte en lugar de impulsarte. Finalmente, la adaptabilidad va de la mano con la creatividad, la capacidad para encontrar soluciones nuevas y originales cuando los métodos antiguos ya no funcionan. Steve Jobs no solo fue un innovador tecnológico, sino un maestro en reinventar industrias porque supo adaptar su visión y su empresa a los cambios constantes del mercado y las necesidades humanas. La educación diaria debe fomentar esta creatividad y flexibilidad mental que te permite no solo sobrevivir al cambio, sino prosperar en medio de él, encontrando oportunidades donde otros solo ven problemas. En este sentido, la capacidad de aprender todos los días se convierte en un seguro contra la obsolescencia y un motor para la innovación constante. Por eso, si deseas mantenerte por delante del 99% de las personas, debes hacer de la adaptación y la reinvención una parte inseparable de tu educación diaria. No se trata solo de aprender nuevas habilidades o conocimientos, sino de entrenar a tu mente para ser flexible, valiente y creativa frente a las inevitables transformaciones de la vida. Ese es el camino para convertir el cambio en un aliado, para transformar la incertidumbre en oportunidad y para construir un futuro que tú mismo diseñes, sin quedar atrapado en el pasado ni en el miedo. Porque al final, los que triunfan no son los que tienen todas las respuestas, sino los que saben cambiar las preguntas y adaptarse para encontrar nuevas soluciones. Capítulo 9. El aprendizaje diario no se trata únicamente de adquirir información nueva ni de acumular habilidades técnicas, se trata, sobre todo, de desarrollar la capacidad de reflexionar profundamente sobre lo que has aprendido, sobre esa base, generar cambios significativos en tu forma de pensar, en tus hábitos y en tu manera de actuar. La reflexión es el puente invisible entre el conocimiento y la sabiduría, y es lo que transforma la simple acumulación de datos en crecimiento real y sostenido. Grandes pensadores y líderes a lo largo de la historia, como Sócrates, Leonardo da Vinci y Benjamin Franklin, han enfatizado la importancia de la introspección y la autoevaluación constante como herramientas esenciales para el aprendizaje efectivo. No basta con consumir información pasivamente, la verdadera educación diaria requiere que te detengas, examines con rigor y honestidad lo que has incorporado y cómo ese conocimiento está impactando tu vida. Solo así puedes ajustar tu rumbo y seguir avanzando con mayor certeza y eficacia. Este acto de reflexión también te obliga a confrontar tus propias limitaciones, prejuicios y errores, una tarea que puede ser incómoda y desafiante, pero absolutamente necesaria para el crecimiento auténtico. Lincoln, enfrentando una nación fracturada, tuvo que enfrentarse no solo a enemigos externos sino también a sus propias dudas y debilidades internas. Su grandeza no radicó en la ausencia de errores, sino en su disposición para aprender de ellos y usar esa experiencia para fortalecer su liderazgo y su visión. En tu camino de educación diaria, la reflexión honesta es lo que te permite reconocer qué está funcionando y qué no, qué creencias o hábitos debes abandonar y cuáles debes fortalecer. Sin ese ejercicio constante de autoevaluación, corres el riesgo de caer en patrones repetitivos que limitan tu progreso y te mantienen en un ciclo de estancamiento. Además, la reflexión te dota de una perspectiva más amplia y profunda, que te permite conectar los puntos entre distintas áreas del conocimiento y de la experiencia, generando insights valiosos y originales que te diferencian.
Steve Jobs no solo aprendió sobre tecnología, reflexionó sobre diseño, arte, negocios y filosofía, y fue capaz de integrar todas esas disciplinas para crear productos revolucionarios que transformaron industrias enteras. La educación diaria debe incluir esta práctica de conectar ideas y experiencias diversas para enriquecer tu visión y potenciar tu capacidad creativa. No puedes quedarte atrapado en una única disciplina o en un conocimiento fragmentado, debes aprender a pensar de manera integral, a ver patrones y a innovar a partir de esa integración. Reflexionar también fortalece tu capacidad para tomar decisiones acertadas y responsables. Cuando dedicas tiempo a analizar las consecuencias de tus acciones, a sopesar los pros y los contras y a considerar diferentes perspectivas, aumenta significativamente la calidad de tus elecciones. Esto es fundamental en un mundo complejo y cambiante, donde las decisiones precipitadas o superficiales pueden tener consecuencias negativas profundas. Andrew Carnegie, por ejemplo, tomó decisiones estratégicas basadas en un análisis cuidadoso y reflexivo, lo que le permitió no solo acumular riqueza sino también construir un legado que perdura. La educación diaria debe incluir el desarrollo de este pensamiento crítico y estratégico, porque sin él el conocimiento pierde su potencia y se convierte en información sin rumbo. Finalmente, la reflexión alimenta tu crecimiento personal y espiritual, dándote la oportunidad de conectar con tus valores más profundos y de alinear tu aprendizaje y tus acciones con un propósito auténtico. Nelson Mandela no solo fue un político y activista, fue un hombre que reflexionó profundamente sobre la justicia, la igualdad y la humanidad, y esa reflexión fue la fuente de su resiliencia y liderazgo. Cuando educarte diariamente se convierte en un proceso que incluye la reflexión, no solo te transformas en un individuo más competente, sino en una persona más consciente, íntegra y alineada con su verdadera esencia. Ese es el tipo de crecimiento que te permite no solo sobresalir en el mundo, sino también vivir con significado y plenitud. Por eso, si deseas mantenerte por delante del 99% de las personas, no basta con estudiar y acumular conocimiento, debes cultivar el hábito de la reflexión profunda y constante. Solo así podrás convertir cada experiencia, cada idea y cada aprendizaje en una fuerza transformadora que te lleve a niveles superiores de conciencia, efectividad y realización personal. Reflexiona todos los días, sin excusas ni atajos, y verás cómo la sabiduría nace de esa práctica constante y cómo tu vida comienza a cambiar de manera irreversible y poderosa. Capítulo 10. Al avanzar en este camino de educación diaria, se vuelve imprescindible entender que la gratitud no es un mero sentimiento pasajero, sino una fuerza poderosa que puede transformar radicalmente tu actitud hacia el aprendizaje y hacia la vida misma. Muchas personas subestiman la importancia de la gratitud, considerándola algo suave o incluso irrelevante frente a los retos y exigencias del mundo real. Sin embargo, quienes han logrado un éxito genuino y duradero, desde Nelson Mandela hasta Abraham Lincoln, han demostrado que cultivar una actitud de agradecimiento ante cada experiencia, sea buena o mala, es lo que les permitió mantener la mente clara, la motivación intacta y el espíritu inquebrantable frente a la adversidad. La educación diaria no solo debe enfocarse en la adquisición de conocimiento o habilidades, sino también en desarrollar la capacidad de reconocer y valorar lo que ya posees, las oportunidades que se presentan y las lecciones que cada desafío trae consigo. Esta gratitud activa alimenta la resiliencia y genera una energía interna que impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Entender la gratitud como un motor del crecimiento implica también comprender que no se trata de ignorar las dificultades ni de caer en un optimismo ingenuo, sino de reconocer que cada experiencia, por difícil que sea, contiene un aprendizaje y una semilla de transformación. Walt Disney, por ejemplo, enfrentó rechazos y fracasos que podrían haberlo destruido, pero su capacidad para agradecer el proceso y mantenerse enfocado en su visión fue la clave que le permitió perseverar hasta construir un imperio. Cuando adoptas esta mentalidad, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro valioso, y cada obstáculo se transforma en una oportunidad para afinar tus habilidades y fortalecer tu carácter. La educación diaria, entonces, se enriquece con la gratitud porque te conecta con la abundancia y te protege del agotamiento emocional que produce la frustración y la queja constante. Además, la gratitud te ayuda a mantener una perspectiva equilibrada sobre el tiempo y el progreso.
En un mundo acelerado donde la impaciencia y la búsqueda de resultados inmediatos son la norma, la capacidad de agradecer el proceso y valorar cada paso, por pequeño que sea, te permite sostener el hábito del aprendizaje sin caer en la desesperanza. Benjamin Franklin, uno de los grandes ejemplos de autodisciplina y educación constante, dedicaba tiempo diariamente para evaluar sus acciones, reconocer sus avances y agradecer las oportunidades para mejorar. Esa práctica no solo aumentaba su efectividad, sino que fortalecía su compromiso con el crecimiento personal. Así, la gratitud se convierte en una herramienta para combatir la procrastinación y el desánimo, y para mantener la constancia en el camino hacia tus objetivos. Esta actitud también fortalece tus relaciones personales y profesionales, porque cuando eres capaz de reconocer y valorar lo que otros aportan a tu vida y a tu aprendizaje, construyes redes de apoyo y colaboración que son fundamentales para el éxito a largo plazo. Andrew Carnegie no solo fue un gran empresario, sino también un generoso filántropo que entendió que compartir su conocimiento y recursos no solo beneficiaba a otros, sino que también enriquecía su propia vida y legado. La educación diaria debe ir más allá del desarrollo individual e incluir la capacidad de aprender en comunidad, de aportar y recibir de manera mutua. La gratitud es la base de esta dinámica porque crea un ambiente de respeto y reciprocidad que potencia el aprendizaje colectivo y la cooperación. Finalmente, cultivar la gratitud te conecta con un sentido más profundo de propósito y bienestar, que trasciende el logro material y te permite vivir con plenitud. Nelson Mandela no solo fue un líder político, sino un ser humano que comprendió el valor de la esperanza y el agradecimiento incluso en las circunstancias más adversas. La educación diaria, cuando se nutre de esta gratitud consciente, no solo forma mentes brillantes sino corazones fuertes y vidas significativas. Esa combinación es la que verdaderamente te permite estar por delante del 99% de las personas, porque mientras otros se quedan atrapados en la queja y la insatisfacción, tú avanzas con la fuerza imparable de quien reconoce el valor de cada paso en su camino. Por eso, si quieres que tu educación diaria sea una fuente constante de crecimiento y transformación, haz de la gratitud una práctica inquebrantable. Agradece cada día, cada aprendizaje, cada desafío y cada avance, porque en esa actitud reside un poder invisible que te sostiene y te impulsa a superar cualquier obstáculo y a alcanzar alturas que otros solo pueden soñar. La gratitud no es un lujo, sino una necesidad esencial para construir una vida y un destino excepcionales. Capítulo 11. Cuando decides educarte todos los días, no solo estás comprometiéndote a adquirir conocimiento o desarrollar habilidades, sino que te estás preparando para enfrentar con eficacia uno de los desafíos más complejos de la vida moderna, la incertidumbre. En un mundo que cambia con una velocidad vertiginosa, donde las certezas de ayer se desvanecen y las reglas del juego se reinventan constantemente, la capacidad para aprender y adaptarte se convierte en la única garantía real de supervivencia y éxito. Esta incertidumbre puede ser aterradora si no cuentas con las herramientas adecuadas, pero para quienes han cultivado el hábito del aprendizaje constante, se transforma en un terreno fértil donde germinan nuevas oportunidades y soluciones innovadoras. La educación diaria te dota de una mente ágil y flexible que no teme al cambio sino que lo anticipa y lo utiliza a su favor, porque entiende que el conocimiento solo tiene valor cuando se puede aplicar de manera efectiva en contextos cambiantes y desafiantes. Esta habilidad para manejar la incertidumbre está profundamente vinculada a la confianza en uno mismo que solo se construye a través del conocimiento sólido y la experiencia acumulada. Thomas Edison, por ejemplo, enfrentó incertidumbres técnicas y financieras inmensas durante su carrera, pero su confianza para continuar experimentando y aprendiendo sin cesar fue el motor que lo llevó a superar cada obstáculo. La educación diaria es la base sobre la cual se edifica esta confianza, porque cada nuevo aprendizaje no solo añade información, sino que fortalece tu capacidad para resolver problemas y tomar decisiones acertadas cuando el panorama es incierto o confuso. Sin esa confianza, la incertidumbre puede paralizarte, pero con ella, te convierte en un agente activo capaz de moldear tu propio destino, incluso en circunstancias adversas. Además, aprender a convivir con la incertidumbre implica desarrollar una mentalidad que valore la experimentación y el error como elementos esenciales del proceso de aprendizaje y crecimiento. Grandes innovadores como Walt Disney o Elon Musk han demostrado que el éxito no es la ausencia de fallos,
sino la capacidad para iterar, corregir y reinventar continuamente. Esta mentalidad solo se adquiere a través de una educación constante que te enseña a ver cada desafío y cada fallo no como un fracaso absoluto, sino como información valiosa que te acerca más a tus objetivos. La educación diaria te prepara para actuar con valentía y persistencia en entornos donde no existen certezas absolutas, y esa es la clave para liderar en cualquier área o circunstancia. Por otro lado, la capacidad de enfrentar la incertidumbre también está ligada a la gestión emocional, una competencia que muchas veces se subestima pero que es fundamental para mantener la estabilidad y la claridad mental. Lincoln, durante la Guerra Civil, enfrentó presiones extremas y pérdidas personales devastadoras, pero su capacidad para gestionar sus emociones y mantener la calma bajo presión fue vital para su liderazgo y su éxito. La educación diaria debe incluir no solo el desarrollo intelectual, sino también el fortalecimiento emocional que te permita mantener el equilibrio cuando el mundo parece tambalearse a tu alrededor. La incertidumbre no desaparece, pero tú puedes aprender a navegarla con serenidad y determinación, utilizando cada situación como una oportunidad para crecer y mejorar. Finalmente, educarte todos los días para manejar la incertidumbre es una invitación a vivir con un sentido profundo de propósito y visión que trascienda las circunstancias inmediatas. La visión clara y el propósito firme son el ancla que te permite mantenerte firme cuando todo parece incierto. Andrew Carnegie no solo trabajó duro, sino que tenía un propósito que lo impulsaba más allá de las dificultades, una misión que daba sentido a cada aprendizaje y a cada acción. La educación diaria debe ayudarte a conectar con ese propósito, porque sólo así la incertidumbre se convierte en un camino de oportunidades y no en un enemigo paralizante. Aprender a convivir con la incertidumbre es uno de los mayores desafíos, pero también una de las mayores ventajas que puedes desarrollar para mantenerte siempre un paso adelante. Por eso, si quieres estar verdaderamente por delante del 99% de las personas, debes hacer de la educación diaria tu estrategia para dominar la incertidumbre, para construir una confianza inquebrantable y para desarrollar la resiliencia emocional y la visión que te permitan convertir cada desafío en una oportunidad. La incertidumbre no es un obstáculo, sino el terreno donde se forjan los líderes y los innovadores. El verdadero poder está en cómo decides enfrentarla cada día, y la educación constante es la herramienta definitiva para hacerlo con éxito y determinación. Capítulo 12. Llegar al final de este recorrido no significa cerrar un ciclo, sino abrir la puerta a un compromiso perpetuo con uno mismo, con el aprendizaje y con la vida misma. Educarse todos los días no es un acto esporádico ni una tarea que puedas cumplir solo cuando te sientas motivado o inspirado, es una disciplina, una filosofía y un modo de existencia que requiere una dedicación constante y un amor profundo por la transformación personal. Grandes figuras como Benjamin Franklin, Abraham Lincoln o Walt Disney no alcanzaron sus niveles de grandeza por casualidad ni por talento innato, sino porque hicieron de la educación diaria un ritual sagrado, una prioridad innegociable que moldeó cada decisión, cada acción y cada sueño. Es precisamente esta constancia la que te permite mantenerte por delante del 99% de las personas, porque mientras la mayoría se conforma con lo superficial y pasajero, tú estarás construyendo una vida de profundidad, propósito y excelencia. En este último capítulo, es fundamental entender que la educación diaria es una inversión que va mucho más allá del conocimiento técnico o académico, es una inversión en tu capacidad para entender el mundo, para adaptarte a sus cambios y para influir positivamente en tu entorno y en las vidas de quienes te rodean. Andrew Carnegie, con su legado de filantropía y transformación social, es un ejemplo de cómo la educación no solo transforma al individuo, sino que puede ser la fuerza que impulse cambios masivos y duraderos en la sociedad. Cuando te educas todos los días, estás construyendo no solo tu futuro, sino también el impacto que dejarás en el mundo, porque el verdadero éxito es aquel que trasciende y deja una huella significativa. Este es un llamado a no conformarte con una existencia mediocre o limitada, sino a aspirar a la grandeza que nace de la suma de pequeños actos diarios de aprendizaje, disciplina y acción. Pero la educación diaria también es un acto de amor propio, un compromiso profundo contigo mismo que va más allá de los resultados externos. Es entender que cada minuto que dedicas a crecer es una expresión de respeto y cuidado hacia tu propia vida y tu bienestar integral. Walt Disney enfrentó momentos de desánimo y rechazo,
pero su amor por su visión y su compromiso con su crecimiento personal lo impulsaron a superar cada obstáculo y a crear un legado que aún hoy inspira a millones. Cuando te educas todos los días, te estás regalando la posibilidad de convertirte en la mejor versión de ti mismo, una versión que no se limita por las circunstancias ni por las limitaciones externas, sino que se expande continuamente gracias al poder del aprendizaje y la autodisciplina. Esta es la clave para vivir una vida plena, auténtica y con propósito. Además, este compromiso con la educación constante te permite desarrollar una mentalidad de abundancia, que es fundamental para mantener la motivación y el entusiasmo a lo largo del tiempo. La mentalidad de abundancia te enseña a ver el aprendizaje como una fuente inagotable de recursos y oportunidades, y no como una carga o una obligación. Abraham Lincoln, incluso en los momentos más oscuros, mantuvo una visión de esperanza y crecimiento que le permitió liderar con éxito y transformar una nación. Cuando adoptas esta mentalidad, cada desafío se convierte en una oportunidad para expandirte, cada crítica en una herramienta para mejorar y cada día en una nueva posibilidad para avanzar. La educación diaria se convierte así en un camino de expansión y libertad, y no en una cárcel o un sacrificio. Finalmente, cerrar este capítulo es un recordatorio poderoso de que el verdadero éxito no es un destino sino un viaje, un proceso continuo que solo se sostiene con la pasión, la disciplina y la humildad que provienen del compromiso diario con tu propio crecimiento. No importa en qué etapa estés ni cuántos obstáculos hayas enfrentado, siempre hay un nuevo nivel por alcanzar, una nueva habilidad por desarrollar, una nueva perspectiva por descubrir. Los grandes de la historia no se detuvieron porque entendieron que educarse no es una opción, sino una necesidad vital para mantenerse vivos, relevantes y poderosos en un mundo que nunca deja de cambiar. Tú tienes esa misma oportunidad y esa misma responsabilidad. Educarte todos los días es el acto más radical de libertad y poder que puedes elegir, porque a través de él moldeas tu mente, tu carácter y tu destino. El mundo está esperando lo mejor que tienes para ofrecer, y solo aquellos que se educan y crecen sin descanso estarán en posición de entregarlo. Así que haz de la educación diaria tu bandera, tu compromiso y tu camino. Que cada día sea una página nueva en la historia de tu transformación, una oportunidad para reinventarte, para expandir tus límites y para acercarte un poco más a la grandeza que ya llevas dentro. Porque el verdadero poder no reside en el talento innato ni en la suerte, sino en la voluntad inquebrantable de aprender, crecer y actuar cada día, sin excusas ni pausas. Este es tu momento. Este es tu viaje. Y la educación diaria es el motor que te llevará, sin duda, a estar siempre por delante del 99% de las personas.